Los egipcios hacen muchos pilares de piedra y no es solo casualidad. Los egipcios tienen muchísimo barro. Tienen un río gigantesco que es el río Nilo y el barro a ellos les sobra para adorar con barro a sus dioses. ¿Y por qué lo hacen con piedra todos sus monumentos religiosos? Buena pregunta. Esto es porque la piedra era un material duro, sólido, eterno, que perdura, que es resistente. Por lo tanto, las piedras eran la mejor manera de hablar a sus dioses, de representarlos. Es decir, la piedra dura cientos y miles y millones de años. Entonces, para ellos, los dioses son así. La piedra es sólida y así es la voluntad de sus dioses. La piedra es fuerte y así eran los dioses para ellos. Todas las características y actitudes que ellos puedan encontrar en ese material, como la piedra, ellos ahí ponen sus dioses. Es por eso que, en la medida que la piedra es más dura, es mucho mejor. Y ahí es que ocupaban mucho la diorita y el basalto, que eran piedras muy, muy duras. Esas piedras eran ideales para sus dioses. Se encontró en este montón, en estas ruinas, una diosa que los fenicios veneraban, y esta era la diosa Hathor. Ella tenía sus orejas de vaca, en forma de vaca, y lo pueden encontrar en Google para buscar más y saber de esta diosa. Ella es la patrona de este asentamiento minero en Seradit el Hadid. ¿Qué transmiten las piedras? Es por eso que se utiliza mucho la palabra piedra angular. Es por eso que los escritos, tanto de Yeshua, nuestro santo rabino, llamado Jesús, hablaba mucho de sus muchas parábolas. La mayoría utilizaba la parábola de la piedra angular y el de construir. Los altares eran hechos de piedras. Jacob y Labán, para hacer un trato, usaban 2 montículos de piedra. Entonces, esta diosa era la protectora, la soberana de este lugar. Y ahí los trabajadores mineros, que tienen capataces egipcios, lógicamente, los mineros no son egipcios, los mineros son semitas. Son esclavos de Canaán, que han sido llevados cautivos, o sea, a la fuerza, en los diferentes, ¿no es cierto?, batallas y combates que han tenido los egipcios. Algunos son esclavos con deudas que tenían que pagar. Y por eso eran entregados por el pueblo de Israel a los egipcios. Entonces, estos esclavos eran del área de Canaán. Estaban trabajando en tierra egipcia, en una mina, y como ellos viven ahí, ellos han edificado un templo a la diosa Hathor. ¿Y qué dice en ese templo? Muy buena pregunta. Bueno, hay innumerables inscripciones, amados, pero hay 2 que me interesan presentarles en esta noche. 2 maravillosos que cambiarán su vida. Y le prometo que hoy día no será lo mismo que mañana. Eso se los puedo asegurar.
En Israel existen las Matzebot, ¿ya? Que también son piedras parecidas, pero que son de Israel y que también ellos adoraban en ese tiempo a sus dioses. Voy a mostrarle un mapa y nos vamos a ubicar inmediatamente en la zona. En ese gran triángulo que está marcado en el mapa está la provincia del Sinaí. Pertenece a ellos los egipcios. Y ese gran desierto que se ve en la imagen es la propiedad de ellos. Y ahí están las minas Serabín al-Hadid, que es lo que explotan ahí los capataces egipcios con mano de obra cananea. ¿Qué se saca de ahí? Se saca la malaquita, la turquesa y muchas piedras preciosas. Todo este hermoso material es utilizado para el tocado de los faraones, de los sacerdotes, de las reinas y los reyes. Utilizaban collares anchos con muchas piedras engastadas en oro, de cobre. Usaban pelleras y estas pelleras se encontraban tanto en las tumbas de Tutankamón como muchas otras tumbas más. Ellos trabajaban el pectoral, ¿no es cierto?, con discos solares maravillosos, todas incrustadas de piedra. En este lugar, amados, se encontró una esfinge con unas inscripciones con 2 idiomas. Esta piedra, con doble inscripción en jeroglíficos y signos protosiniáticos, su traducción fue probado que su dedicatoria era muy, pero muy importante, muy importante. A continuación les presento la esfinge. Esta esfinge, si usted abre la pantalla, está ubicada en este momento, en este tiempo, en el Museo del Cairo. Y en el hombro superior derecho hay un cuadrado y hay un halcón dentro del cuadrado. Luego en la parte de abajo hay 2 plumas. Hay 3 líneas, hay un hombre arrodillado y una especie de U. Y en la parte inferior hay esto. Ahí he escrito la parte superior, que es lo que dice, ¿no es cierto?, la parte que está abajo. Al desarrollar el significado de esta diosa, dice así: de derecha a izquierda hay una men, ¿no es cierto?, que son unas rayitas. Ahí está el toro, que representa a una Aleph. También sale, ¿no es cierto?, con las manos arriba el hombre. Luego en el cuadrado representa una casa, que significa la Bet. Luego sale un ojo, que es la Jim. Y después una Lamed. Y como estaba rota la estatuilla, llegamos a la siguiente conclusión. Es importante entender que esta piedra tiene una doble inscripción. O sea, la persona que estaba en ese lugar sabía 2 idiomas. Esa persona que llevaba, ¿no es cierto?, esta esfinge a la diosa Hastor, sabía 2 idiomas. Porque era una entrega, ¿no es cierto?,
a la diosa. Eso era una ofrenda, ¿no es cierto? A la diosa, Hathor. Y la persona que le llevaba se sabía 2 idiomas. ¿Por qué? Porque la inscripción estaba, ¿no es cierto?, en egipcio, que es el protohebreo, el hebreo antiguo, y no solamente lo leía, sino que lo hablaba. Y esa pequeña esfinge se lo ha traído a la diosa Hathor. Y esta piedra se llama piedra Rosetta. Esta ofrenda a la diosa del año 1500 antes de Cristo ya tenía caracteres de hebreo, que ya lo tenía, ¿no es cierto?, la Biblia. Y eso fue fascinante, porque pensábamos que hasta ese momento el hebreo se había inventado, no sé, en el año 1100 antes de Cristo, y este descubrimiento lo retrocedió 500 años antes. Es decir, la escritura era casi 1000 años más antigua de lo que nosotros habíamos imaginado, hasta 100 años atrás, que fue cuando se hizo el descubrimiento en el año 1920. Y esto era algo sorprendente para el mundo de la arqueología, de la epigrafía y también de la comprensión de la Biblia y la Torá. Esto lo tomó con mucha euforia uno de los pilares de la arqueología, el profesor William Foswell Horwitz. Entonces existe una evidencia de que no el hebreo como tal, el de ahora, porque nosotros le llamamos hebreo al idioma que los hebreos hablan. Pero los hebreos hablan un hebreo que ya existe. Por eso lo nombramos y le decimos proto-hebreo. Pero el idioma como tal ya existe. Como tal, es esa la región que verá nacer, ¿no es cierto?, el pueblo de la Biblia. Y también al libro mismo de la Torá. ¡Wow! Esto es muy importante. Es importante ver estas imágenes y ver cómo estos esclavos mineros trabajaban y le pedían al dios El, el dios de los esclavos, que los librara de la mina. Y ahí le vemos en la primera figura cómo ellos trabajaban con calzoncillos y trabajaban de forma inhóspita. Ellos escribieron eso que está traducido arriba con los jeroglíficos de abajo. Y abajo dice eso: líbrame de esta mina. ¿Qué hacían unos cananeos ahí, no es cierto? Eran esclavos del pueblo egipcio. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tanta información? Porque necesito ofrecer las pruebas de lo que yo estoy diciendo. Porque yo puedo pasarme esto, pero no me parece adecuado que no les brinde la información. Porque si no lo entienden ahora, no lo entenderán cuando lo vuelva a explicar. Ahora, si no lo entienden ahora, usted tiene la posibilidad de volver a escuchar este audio y poder entenderlo. Pero creo que estoy tratando de explicárselo lo mejor posible y explicárselo, ¿no es cierto?, varias veces, haciéndole entender que esto realmente sucedía eso, en ese lugar. Y las fotos, ¿no es cierto?, en la pared y todo eso. Esta imagen de los trabajadores, donde están siendo explotados, eso es una realidad que sucedió 600 años antes de Cristo. Hay un documento muy antiguo, más antiguo que toda la historia. Hoy vamos a ver el texto más antiguo de cualquier parte de ustedes que ni se imaginan
que está escrito en la Torá y en el Antiguo Testamento. Unos de los descubrimientos más importantes. Y el motivo de explicarle todo lo anterior es para llegar a este punto que vamos a finalizar. Un punto muy importante donde un tremendo arqueólogo en el año 1944 de la Universidad de Tel Aviv encuentra esto. Gabriel Barkay, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, hace este trabajo cuando está trabajando en la Universidad de Tel Aviv. El descubrimiento que lo hizo famoso a nivel mundial a este profesor fue en Quete Finon. ¿Dónde? En Quete Finon. Como leemos en la biografía, ¿no es cierto?, de este famoso arqueólogo, el descubrimiento que lo hizo famoso a nivel mundial fue en un enterramiento. Un enterramiento que encontró a 1 kilómetro de Jerusalén. Y encontró un muerto, o sea, sus restos óseos, y se encontró con una bolsa pequeña de lino al costado de él. Y el lino es un material fino para tejer y proviene de las plantas. Y se considera una tela muy sagrada y de excelencia. Y esta pequeña bolsa de lino, cuando lo abren, encontraron 2 pequeños rollos de plata, muy pequeñitos, que parecían una colilla de cigarro. Este rollo de platas contenía adentro una inscripción sacerdotal. Ojo, estamos hablando en el año 600 antes de la era común. Y en esa época, ya este individuo, de quien se encontró sus restos óseos, pide ser enterrado en ese tiempo con 2 rollos. Estos 2 rollitos pequeños de plata, de un material fino, tenía una inscripción que se debía investigarse. Nos dimos cuenta que la persona que murió ahí no era cualquier persona, él era próspero, era una persona que viajaba. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque lo tenía esos rollos en una bolsa fina, elegante. Por los restos de su ropa, se puede decir que puede ser un sacerdote, un profeta, alguien muy importante. Y lo llevaba guardado dentro, quizás para que no lo asaltaran en el camino. Porque si fuera él un gobernante o un funcionario del emperador o gobernador, no tendría la necesidad de salir. Y por lo tanto esos rollos de plata estarían en casa. ¡Wow! ¡Qué impresionante encontrar esta información! Ustedes dirán, pero ¿qué tiene de impresionante? Mucho. Enorme fue la sorpresa cuando en el laboratorio de las antigüedades de Israel, Jerusalén, empiezan a abrir lentamente estos rollos, porque eran rollos que tenían que hacerlo con mucho cuidado. ¿Sabe cuánto se demoraron en abrirlo? 2 años. 2 años con sumo cuidado para que no se hicieran pedazos. 2 años. Usted dirá, pero son 2 años. Sí, 2 años, pero eran miles de años. Se habían esperado miles de años ahí. ¿Qué eran 2 años para abrirlo? Nada. Sigamos, amado, que esto es impresionante. Baruch Hashem. Entonces, se comenzó a abrir estos rollos
que no se tenía idea de lo que estaba dentro. Muy, pero muy lentamente se comenzó a abrir y el tamaño de los rollos era la de un dedo suyo, de largo y de ancho. Tenía como 3 centímetros de ancho, pequeñísimo. Tenían inscrito en caracteres paleográficos del primer templo de Jerusalén uno de los versículos más emblemáticos de la Torá, del Antiguo Testamento. Estos versículos se encontraban dentro de estos pequeños rollos, lo que nosotros conocemos como el Birkai Kohanim. Lo voy a escribir. Bueno, este texto es un texto usado por los patriarcas en los últimos casi 300 años antes de la era común. Y esta es la verajá del mismo Elohim entregado a su pueblo para otorgarles protección. O sea, estaba ya en ese rollo en el año 600 antes de la era común. Ya se sabía de ese. Y la traducción es la siguiente. Se lee de izquierda a derecha. En la parte superior se comienza por la parte de arriba, donde está, ¿no es cierto?, por el lado derecho a izquierdo se lee. No se olviden, se lee de derecho a izquierda. Se comienza por la primera línea. Y dice así: Yevarejeja Adonai Yishmereja. Yair Adonai Panaveleja. Isa Adonai Beyasen Shalom. Traducido, eso sí. Ahora, ¿qué significa que esta porción de la Torá esté en un artefacto del año 600 antes de la era común? Eso significa que ese rollo tiene, por lo mínimo, 300, 400 años rondando en ese lugar. Es decir, a este señor, sea sacerdote, profeta, que fue encontrado ahí, no se le ocurrió de un momento a otro, no. Este sacerdote o maestro, para asignarle ese versículo a esos pequeños rollos, significa que ese versículo ya era usado al menos 200, 300, 400 años antes. Y esto nos remonta entonces a poder afirmar que no toda la Torá fue hecha de forma post-exílica. ¿Y qué sería post-exílica? A ver, para que puedan entenderme. Hablar post-exílica, ¿no es cierto? Se está hablando de Judá, del pueblo de Judá, descendiente de Israel, que ellos fueron deportados, ¿no es cierto?, a Babilonia, por el emperador Nabucodonosor. Y se dice que después de la deportación, cuando ellos fueron, ¿no es cierto?, liberados por el emperador Ciro, ellos de ahí comenzaron a escribir la Torá que tiene usted, la Biblia que tiene usted en su Biblia en el Antiguo Testamento. Pero este hallazgo habla de que no todo lo que está fue escrito post-exílico, sino que fue encontrado mucho más antes. Y eso es muy importante. Es muy importante. Esa porción, ese artefacto del año 600 antes de la era común, significa que ese rollo tiene por lo menos 300, 400, 500, 600 años. Es decir, este sacerdote, maestro, asignó esos versículos a esos pequeños rollos, significa que se ha usado por mucho tiempo. Y eso nos remonta a muchos miles y miles y miles de tiempo atrás.
Entonces, podemos afirmar que no toda la Torá y el Antiguo Testamento fue hecha de forma apocalíptica. O sea que el pueblo de Judá lo haya hecho después de la deportación a Babilonia. Este texto nos permite que al menos 600, 700, 800 años, o quizás mucho, pero mucho más, ya hay textos de la Biblia hebrea que están siendo utilizados y enseñados por los sacerdotes hacia el pueblo en ese tiempo, directamente de la palabra de Dios. Este versículo tiene un enorme poder y fue entregado no por hombre, sino que fue entregado por el mismo Dios. Se lo entregó a Aarón, el hermano de Moshe, para bendecir a su pueblo. O sea, esta verajá, esta bendición, no es de hombre, sino que fue escrita directamente, revelada desde Hashem. O sea, es una de las verajá más importantes que hay y más antigua, que tiene más, aproximadamente 4000 años antes. Tremenda bendición que el pueblo Israel, el pueblo israelita y nuestro pueblo judío lo hace de forma secreta a sus hijos en Shabbat. Las traducciones pierden el valor de todo. Tiene que ser en hebreo, porque el código de cada letra es tan poderosa que no puede ser traducida. Como dijo un italiano, judío sefardí, las traducciones de la Biblia son traiciones al lenguaje original, porque pierde el valor y la pureza de lo que quiere decir. Esta verajá tiene que ser hecha en hebreo para bendecir al pueblo. O sea, cada esposo tiene que bendecir a su esposa, a sus hijos con esta verajá, porque no es de hombre, es del cielo. No es cualquiera verajá. Y yo se las presento a ustedes para que la conozcan. Toda rabá. Shalom, shalom. Yesimcho Elohikim Ki Ephraim v'chei Menashe Yesimech Elohikim Kesarari yifko Rochem v'leyo Yesimcho Elohikim Ki Ephraim v'chei Menashe Yesimech Elohikim Kesarani yifko Rochem v'leyo Yevarechecho Hashem Ve'ishmerecho Yehovah Hashem Onoveilecho V'chuneko Yiso Hashem
Yesimcho Elohim Ki Ephraim v'chei Menashe Yesimcho